Hola amigos de Puntaje Nacional, bienvenidos a otra clase del módulo común de biología, en la cual vamos a hablar acerca de la teratogénesis y la salud durante el embarazo. Acá hay distintas imágenes que pueden tener significados, el único más notorio son la radiación y el cigarro, pero también existe un gato y también está un fármaco que se conoce como talidomida. Todo lo que aparece aquí, además de otras cosas que vamos a comentar, tiene que ver con riesgos potenciales para el feto que se encuentra en gestación. El gato principalmente como agente transmisor de la toxoplasmosis y la talidomida por su propiedad teratogénica. Antes de hablar de teratogénesis como tal, vamos a hablar acerca de algunas adaptaciones que ocurren durante el embarazo. Una de ellas, y una de las más importantes, son las adaptaciones viscerales, puesto que como el útero comienza a crecer, porque hay un feto que está creciendo en su interior, el resto de los órganos de la cavidad abdominal tienen que reubicarse y reacomodarse, y por eso es propio durante el embarazo sentir algunas molestias de índole gastrointestinal. Otras adaptaciones importantes son las adaptaciones cardiológicas, principalmente en dos aspectos. En uno, en que el útero, como está creciendo y además el feto se está alimentando y obteniendo todos sus nutrientes desde la sangre materna, la perfusión que necesita el útero es mayor, por lo tanto el gasto cardíaco tiene que aumentar. En un comienzo, el gasto cardíaco aumenta en pos del aumento de la frecuencia cardíaca, pero después la frecuencia cardíaca se normaliza y aumenta el débito sistólico ventricular izquierdo. Por lo tanto, con este débito sistólico, finalmente el útero adquiere o el gasto cardíaco aumenta. Otra adaptación importante corresponde a lo que es el crecimiento del útero en la cavidad abdominal, pudiendo generar en determinadas condiciones una disminución del retorno venoso por compresión de la vena cava inferior. Por lo tanto, es común que cuando las embarazadas ya entre el segundo y el tercer trimestre estén de espalda, puedan fatigarse o puedan sufrir desmayos, puesto que disminuye el retorno venoso. En cuanto a las adaptaciones endocrinas, tenemos en cuenta también que aumenta la progesterona, hay síntesis del lactógeno placentario humano, que es una de las hormonas que sintetiza la placenta, hay síntesis de gonadotropina coriónica humana activamente hasta cierto periodo del embarazo, y también hay síntesis de prolactina y oxitocina, además de estados glicémicos que pueden estar alterados, habiendo tendencia en algunas mujeres a hacer una condición denominada diabetes gestacional. Y por supuesto, hay adaptaciones psicológicas mediadas por variación de neurotransmisores, liberación de oxitocina intracerebral, etc., en la cual la madre se vuelve en general más tranquila, menos ansiosa y más tolerante al estrés. ¿Qué cuidados tiene que tener una mujer embarazada? Hay que cuidar el aspecto del gasto cardíaco, principalmente evitando esfuerzo físico y sobre todo si es que la mujer es hipertensa o tiene tendencia a la hipertensión, evitar las crisis hipertensivas, que en un embarazo pueden generar una condición llamada eclampsia, que es una condición muy grave y causal de pérdida. En cuanto al movimiento, por supuesto que hay que evitar movimientos bruscos y traumas, así como caídas, saltos, ejercicios bruscos, fuerzas, etc. En cuanto a la ingesta de sustancias, todo lo que consume una embarazada tiene que ser consultado a un médico, puesto que hasta la sustancia más inocua puede tener un efecto deleterio en el feto. En cuanto a la psicología de la mujer embarazada, por supuesto que hay que tener el ojo con causar pena y causar estrés, puesto que estas dos sensaciones se correlacionan con una liberación de cortisol y otras hormonas que van a alterar el equilibrio hidroelectrolítico y van a alterar también la presión sanguínea, además de la glicemia basal. Entrando en teratogénesis, para definir lo que significa teratogénesis, los dos componentes de la palabra, teratos significa monstruo y génesis significa creación. Por lo tanto, teratogénesis significa literalmente la creación de un monstruo. Y se definen como mutaciones que afectan la anatomía macroscópica de un organismo. Tenemos que hablar también de las mutaciones transmisibles de manera vertical, es decir, que los padres se los pueden transmitir a los hijos. La única manera en que un padre puede transmitirle a un hijo una mutación es cuando posee una mutación en la línea germinal. Por lo tanto, las mutaciones en la línea germinal, como por ejemplo una radiografía de pelvis en que se expongan las gónadas a rayos X, va a generar una mutación que va a ser transmitida a los hijos que tengan esos determinados padres.
Cuando hablamos de agente teratogénico, es cualquier agente, sea físico, químico, biológico, que pueda generar mutaciones o alteraciones en la expresión o diferenciación celular en el desarrollo embrionario y que se traduce finalmente en alteraciones morfológicas o funcionales. Y estos agentes teratogénicos son responsables de la teratogénesis embrionaria no transmitida y la transmitida verticalmente. Tenemos que recordar que entre las 0 y las 12 semanas es el periodo embrionario y entre las 3 y 38 semanas ocurre la maduración de aparato y sistema, que consiste en el periodo fetal. El periodo crítico que nosotros tenemos acá es el desarrollo embrionario, puesto que aquí las mutaciones son mucho más severas de las mutaciones que podría tener un feto. En esta tabla se traduce los efectos que podrían tener en distintos periodos del desarrollo gestacional humano los distintos teratogénicos en los distintos órganos y aparatos. Por ejemplo, en las primeras 2 semanas, cualquier exposición a un agente teratogénico va a causar una muerte prenatal, es decir, una pérdida espontánea. En el periodo embrionario, tenemos principalmente que el sistema nervioso central puede generar grandes anormalidades congénitas entre la 3ª semana y la semana 16 de gestación, es decir, también abarca un periodo importante de lo que es el desarrollo fetal. Luego, por supuesto que los teratogénicos afectan hasta que el feto es de término, pero los mayores daños están marcados en rojo y en amarillo se marcan los defectos funcionales o las anomalías congénitas menores. En cuanto al corazón, por supuesto que mientras se desarrolle y se tabique el corazón van a ser los principales daños, es decir, a mediados de la 3ª semana y la 6ª semana. En cuanto a los brazos, también abarca más o menos el mismo periodo, y los ojos, como se encuentran parcialmente completos a la 8ª semana de desarrollo embrionario, vamos a ver que el principal daño congénito va a ser el periodo embrionario y luego va a encontrarse principalmente defectos funcionales y anomalías menores. Acá vemos una tabla donde podemos ver algunos agentes teratogénicos y su acción. Y nos fijamos principalmente que existen agentes teratogénicos como virus, radiaciones ionizantes, sustancias alquilantes, antibióticos, sustancias antibióticos, por ejemplo, que son antimetabolitos, el alcohol, el litio, el benceno. Y nos fijamos que intervienen a distintos niveles bioquímicos. Y ahora vamos a analizar algunos de los agentes teratogénicos que lamentablemente son más prevalentes en nuestra sociedad, comenzando por el cigarrillo. ¿Qué efecto tiene el cigarro en el embarazo? Primero, como estoy reemplazando cierta cantidad de aire inhalado que tiene oxígeno por humo, disminuye la oxigenación sistémica y al disminuir la oxigenación sistémica disminuye la oxigenación del feto. El cigarrillo aumenta las probabilidades de partos prematuros y de malformaciones morfológicas, como por ejemplo lo que es el labio leporino con fisura palatina. En general, los fetos de madres que han fumado, o ya sea de manera activa o de manera pasiva, son más pequeños y son más delgados. Pueden haber retardos en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades cognitivas, pero puede también que no existan estas cualidades. Y un punto importante también es que en general estos fetos van a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias más adelante, enfermedades óticas, enfermedades también, por ejemplo, el asma, etc. Por lo tanto, la enseñanza que se establece es que si la mujer está embarazada no debe fumar activamente y tampoco debe exponerse a ambientes donde estén fumando. Por lo tanto, toda la gente que se encuentra alrededor de una mujer embarazada, si fuma, no debiese fumar. Otro agente teratogénico importante es el alcohol durante el embarazo. Y aquí todas las manifestaciones que va a tener un feto, hijo de una madre que haya bebido durante el embarazo, van a desarrollar un síndrome que se denomina síndrome del feto alcohólico. Y tiene distintos componentes. Por ejemplo, son fetos pequeños. Se ha estudiado y se ha determinado que en un futuro estos niños van a tener un retardo intelectual. Cuando nacen, tienen un sistema nervioso deprimido. Es decir, el test de Apgar que se les realiza en el primer minuto de nacido, que evalúa cómo toleraron el parto, sale bajo. Y el que se le realiza a los 5 minutos después de haber nacido, que evalúa cómo se ha adaptado a las condiciones extrauterinas, también sale bajo.
teniendo en cuenta que el puntaje máximo del test de Apgar es 10. Tienen unas características morfológicas específicas, como son, por ejemplo, y son muy llamativas, los ojos pequeños. Y también pueden haber malformaciones en órganos internos. Los trastornos cerebrales son raros, pero también se han descrito que tienen problemas como, por ejemplo, pérdidas en la coordinación fina y otros trastornos de ese tipo de índole. En cuanto a los rayos X, tenemos que tener en consideración de las clases anteriores que hemos visto también que son un poderoso agente causante de mutaciones a nivel DNA. Por lo tanto, en lo posible hay que evitar tomar radiografía en los primeros 3 meses de gestación, por riesgo de generar una condición que se denomina agenesia. Y las agenesias se caracterizan por la falta de desarrollo de un componente determinado. Como por ejemplo puede haber agenesia de un órgano interno, puede haber agenesia de una extremidad, etc. Y las drogas en el embarazo. El uso de drogas ilícitas en Chile principalmente pueden generar dos prismas de efectos. Uno son los efectos teratogénicos en el feto y el otro es el efecto de dependencia que va a tener ese feto de la droga que consumieron durante el embarazo. Y principalmente las drogas químicas como el crack y la cocaína pueden causar serios defectos en cuanto al desarrollo físico del feto. Finalmente, ¿qué herramientas tenemos nosotros para hacer diagnósticos prenatales? Tenemos distintas técnicas que se fundamentan en el análisis celular y en el análisis por imágenes. Del análisis celular destacan dos técnicas. Una es la coriocentesis, que se caracteriza por la punción de las vellosidades coriónicas, extraer las células y así estudiar principalmente, por ejemplo, para establecer un cariograma. Y la amniocentesis, que es la punción y extracción de líquido amniótico que se realiza para los mismos fines. Pero estas técnicas no son muy empleadas y muy utilizadas, y las más utilizadas de todas son las ecografías, que son exámenes imaginológicos no invasivos que emplean ultrasonido, que se ha estudiado que no tiene mayor efecto en el desarrollo fetal, y se puede emplear la modología transvaginal o la modología abdominal. Y la gracia es que permiten observar anomalías morfológicas in útero, pero no permiten predecir estas anomalías morfológicas a nivel celular. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que el embarazo es una condición que requiere cuidados especiales. No se debe consumir ninguna sustancia sin antes consultar al médico, aunque parezca inocua. No se debe consumir alcohol, no se debe consumir humo de cigarrillos de manera activa o pasiva, ni drogas durante el embarazo, en especial durante el primer trimestre. Las condiciones generadas por los agentes teratogénicos son irreversibles. Algunas enfermedades genéticas pueden ser diagnosticadas a través de la coriocentesis y la amniocentesis. Y la pregunta abierta que les planteo es, ¿se debería interrumpir un embarazo cuyo feto es incapaz de sobrevivir en el medio externo? Las respuestas a esta pregunta háganselas ustedes mismos, generen una instancia de discusión constructiva, no insolente ni faltando el respeto a las distintas opiniones, porque todas las opiniones son válidas. Y bueno, eso ha sido la clase. Muchas gracias por verla y escucharla, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, postéenla bajo este video en la sección dudas de puntajenacional.cl y nos vemos en otra clase. Chao, chao.